Muy buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en sus hogares, en su trabajo, donde nos estén viendo y escuchando. Tengo el gusto de tener un invitado, un joven preparado, con buena visión política, analítica de los temas actuales, de actualidad. Me acompaña el licenciado Moisés Nava. Muy buenas noches, Moisés. Buenas noches. Estar aquí contigo. Ahorita tendremos dos temas importantes. Empezaremos con uno de actualidad, que es la resolución que da la Corte referente a la consulta popular. Ese será nuestro primer tema de esta noche, y si nos da tiempo trataremos de que así sea. Analizaremos objetivamente sobre la concentración, marcha que tuvo Frena este fin de semana, muy polémica por todo lo que conlleva ella misma, pero iniciamos con este capítulo importante de la vida de México, porque se hace historia. En primera, porque bueno, hay una polémica alrededor, licenciado Moisés, en base a la resolución de la Corte. Ya ves que hay unos pasos que se siguen. Inician estos primero con una recolección de firmas, no es una consulta, es una recolección de firmas que hacen prácticamente militantes, simpatizantes de Morena, apostados en varios lugares de la República. El señor presidente habla un día antes de que hay una cantidad que no les da prácticamente, y que en ese tenor él va a presentar la solicitud ante el Senado. Al otro día, sospechosamente, hasta rebasan la cantidad, pero bueno, ese es otro tema, porque a fin de cuentas eso no se toma como referente, sino se toma como referente lo que el señor presidente presenta al Senado, y el Senado se lo hace llegar a la Corte. Y la Corte, a fin de cuentas, es donde viene la polémica que va en varios sentidos. Uno de ellos es que perdimos la autonomía de la Corte, se dice. La Corte se entregó al Ejecutivo, la Corte respondió de manera inteligente, la Corte sirvió de comparsa al Ejecutivo Federal. Bueno, hay una serie de comentarios sobre ello. Yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas sobre esta situación tan polémica, repito, por la naturaleza misma de lo que se pensaba preguntar, que a fin de cuentas no se va a preguntar, y todo esto es lo que conlleva? ¿Cuál es tu sentir como una agente estudiosa del derecho y aparte como un joven que analiza bien la situación del país? Gracias, José Luis, por el espacio nuevamente aquí en Colectivo Voces, en La Otra Opinión. Pues la verdad que es un tema bastante interesante, ¿no? Yo creo que los ciudadanos hoy en día siguen emitiendo juicios contra el actuar de la Suprema Corte en cuanto a la resolución de la consulta popular, si era constitucional o no. Haciendo remembranza de lo que pasó, casi una semana antes, el ministro que tenía la ponencia anuncia que el proyecto era declararlo inconstitucional, ¿no? Yo creo que le sirvió para medir los ánimos sociales, cosa que no debería tener la Corte como un mecanismo para tomar decisiones, ¿no? Entonces miden los ánimos, llega la presión del Ejecutivo en si lo iban a aprobar o no la iban a aprobar, y pues al final de cuentas, a mi criterio, tan era inconstitucional que no fue aprobada la pregunta. Simplemente modificaron, hicieron todo un ejercicio, un trabalenguas, como platicábamos ya hace un rato, con la pregunta, pues para quedar bien con Dios y con el diablo. Yo así lo veo. Sin embargo, creo que sí tuvo una exposición la Corte a la cual no se debió haber prestado, porque su función era decir si era constitucional o no. La ley sí dice que la Corte puede modificar, pero aquí no modificó, aquí cambió la pregunta,
No hubo un cambio de palabras o ciertas acciones que fueran en contra de lo que debe ser la consulta, ¿no? Que debe respetar derechos humanos y no emitir juicios. Entonces, en ese sentido es que las modificaciones que puede hacer la Corte. Sin embargo, hizo un cambio completo, pues para darle gusto a los que querían que se declarara constitucional. Ajá. Hoy lo que pueden ver es de que lo que ellos querían o lo que ellos piden, pues simplemente no fue aprobado por la Corte, ¿no? Pero sí, la Corte hizo un juego de palabras. A mi punto de vista no debió hacerlo. Es la máxima autoridad judicial que tenemos los mexicanos y en la que muchos todavía confiaban o confían como el único órgano que no estaba copado por el poder del Ejecutivo. Fíjate que esa resolución, como hace un momento lo expresamos, causó irritación en una buena parte de la población, ¿no? Es más, hay una grabación del presidente de la Corte donde él expresa claramente que en lo que sí hay unificación de criterios de todos los magistrados es en uno, que es en que la ley no se consulta, la aplicación de la ley no se consulta. También aquí vendría una pregunta, o sea, tendríamos que situarnos, no sé si eres tan amable, Mar, en la parte que corresponde a donde está el antes y después, donde aparecen propiamente la pregunta cómo se hace y cómo queda, si eres tan amable. Ahí te vas a dar cuenta, mi estimado amigo, que hay en ello un antes y un ahora. En el antes dice, la pregunta era así: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delito por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa era la pregunta que manda el señor presidente en su escrito presentado a la Corte. Y cómo es lo que tú dices, es muy cierto, no modifica, cambia totalmente el sentido de la pregunta, y ahí hay unos puntos importantes que habría que resaltar. ¿Cómo queda ahora? Ahora queda así: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados con los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A ver, nada más porque conocemos el anterior, pero en yo no veo, entiendo por qué lo quitaron legalmente, ¿no? Hay violaciones a derechos humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia, etcétera. Pero aquí ya no aparecen los nombres de los citados expresidentes, en principio. Otra palabra que yo no aparece, que no la veo, delitos, y algunas otras más. A ver, con este texto que así ya la Corte aprobó por 8 de mayoría y 3 en contra, o 3, esta así como queda, ¿cómo queda, licenciado? O sea, ya no nada más son los expresidentes. ¿Puede con esta puerta abierta cualquier otro ser presentado por la misma aprobación? Y aparte, para que esta situación que va a ser enviado al Senado, a la Cámara, y vamos a suponer que sea aprobada, ¿cuánta gente tiene que participar para que esta situación, a ver, ya que fue aprobada, pero no quiero ganarte, no quiero adelantarme, a ver, ese camino, ¿cómo queda esta? Si abre la puerta, no nada más para los expresidentes, aquí ya ni aparecen, sino abre la puerta para otros más, inclusive al gobernador actual de aquí, al presidente municipal. O sea, dime, ¿cómo queda? Mira, yo creo que no debería de pasar. Y digo, si pasa, créeme que en mi punto muy particular, yo no me prestaría por ir a votar una consulta, aun cuando es un derecho y una obligación
de los ciudadanos mexicanos participar en las consultas populares. La ley dice que debe votar el 40% de los inscritos en la lista nominal, porque son 95 millones. Sí, 95 millones. Estamos hablando de un promedio de 35 millones de ciudadanos tal vez votando por una pregunta que no tiene razón de ser, porque todo esto, desde un inicio, desde la primera pregunta de si se puede presentar juicio, enjuiciar a los expresidentes, no tenía razón de consulta, porque es algo que se puede hacer, claro, ¿no? Simplemente es un juego político, pues despertando ese mismo odio, ese mismo rencor que le ha funcionado mucho al presidente, ¿no? Pero pues México lamentablemente existe mucha ignorancia, la gente no lee, no se documenta, no investiga, y da pena que hasta mismos compañeros abogados en un grupo de chat debatíamos eso, ¿no? O sea, no es necesaria una consulta, y decían, no, es que se le da, se fortalece la democracia. Pues si algo es inconstitucional, no es democrático. Si viola derechos humanos, no puede ser llamado democracia, ¿no? Ahora, decir es que se le está dando la voz al pueblo. Bueno, entonces desaparezcamos las cámaras y que los ciudadanos digan si quieren pagar impuestos, que los ciudadanos mediante una consulta aprueben el presupuesto de egresos e ingresos, para darle voz al pueblo. Para eso nosotros elegimos representantes, que son nuestros diputados locales y nuestros diputados federales. Las consultas populares no fueron creadas para este tipo de juegos, este tipo de simulaciones, y más aún cuando salen tan caras para la sociedad. A ver, la democracia representativa, se supone, digo, en base al artículo 39, que hay gente que lo interpreta con todo respeto de otra manera, ha de querer que la gente se une, el pueblo se une y grita y ahorita ya cambiamos la ley. No, o sea, el pueblo a través de cede o delega su soberanía, su poder al que vota, al diputado, al presidente. En este caso yo quiero entender lo que tú dices, que el pueblo en su soberanía delegó esa facultad de representarlo al presidente de la República, y él como presidente de la República tiene la obligación de hacer que se cumpla la ley, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hubiera pasado en situaciones meramente jurídicas? Que en base a las pruebas que hubiera tenido el órgano del aparato federal las presentara ante el fiscal general, y el fiscal general, en base a esas atribuciones por ley que tiene, pues agarrarlos, llamar y abrir su carpeta, etcétera, no sé. Eso es lo que debía haber pasado, y no esta payasada, perdón, esta consulta. Es una payasada, hay que ponerle el nombre, ¿no? Yo creo que la ley de consulta popular no fue creada para ese tipo de juegos. Hay que irnos más allá o al fondo de por qué se da esta consulta. El presidente quería que la consulta se llevara a cabo el mismo día que las elecciones. Así es. El tema era un tema que sí le daba para hacer una campaña contra sus partidos opositores al de él, hasta él mismo. Entonces, al no poder, vamos más atrás, él quería que la revocación de mandato se diera en este año y el día de la jornada para aparecer en la boleta. Entonces, buscaron un tema para hacer campaña política y fue el juicio de los expresidentes. No es necesario, o sea, lo volvemos a repetir, y es lo que los ciudadanos deben entender, que no se necesita una consulta, no se necesita saber si, no se necesita que el pueblo diga si es culpable o es inocente, sobre todo cuando son preguntas tan obvias. Si alguien es culpable, la gente quiere verlo procesado, no va a decir no, perdónense, obviamente que no. La ley no se consulta, la justicia no se consulta. Entonces, esto es un juego, es una simulación nada más. Esperemos que la verdad el Congreso recapacite al momento de votar la consulta y no pase. El INE presupuesta 8,000 millones de pesos para llevar a cabo la consulta popular, que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna función. Hay que leer bien cómo quedó la pregunta que manda la Suprema Corte, que no puede ser modificada. Esa sí no puede ser ya tocada como la dejó la Suprema Corte, y analizar si en verdad vale la pena
que no vale la pena gastar 8,000 millones de pesos, tirarlos a la basura o usarlos en lo que el país verdaderamente necesita. Hay una crisis de salud en Veracruz. Ayer la Secretaría de Salud reconoció que no hay tratamiento para los niños con cáncer, y lo mismo pasa en todo el país. Entonces hay que hacer conciencia como ciudadanos, más allá del lado político, en ver que los recursos no deben ser usados para ese tipo de juegos. Que hagan sus campañas, ¿no? Tendrán ya sus propios temas que señalar. Si hay personas procesadas, si hay personas que cometieron delitos, que sean procesadas. ¿Por qué esperarse? Yo siempre he dicho, a ver, el presidente siempre habla de la corrupción, esto, y yo no veo una sola persona procesada. Sí, ahora dicen que ni Pío dice. Sí, ni Pío, así es, ¿no? Y qué curioso ahora sí que lo de Pío, ¿no? Que estaba muy fuerte el caso de Lozoya, salió el video de Pío y se acabó Lozoya. Por arte de magia. Por arte de magia, ¿no? Oye, ¿no será, ahorita recordando la historia que es tan fascinante, no será que es muy propenso el señor presidente a leer a Poncio Pilatos? Digo, porque es que la historia nos dice que hubo una vez en esta parte divina donde hay dos juzgados, que es Barrabás y es Jesucristo, ¿no? Y bueno, la población es la que él dice que decida, ¿no? Y entonces la población, el pueblo sabio y justo, agarra y vota porque sea salvado Barrabás y porque Jesús sea crucificado. Y Barrabás la libra, ¿no? Y Poncio Pilatos lo único que hace es que va a la pileta y se lava las manos. Que el pueblo sea el que decida, ¿no? Bueno, y vamos más allá otra vez, ¿no? ¿Qué dijo el presidente? Que él no votaría por enjuiciar a los expresidentes. O sea, yo mismo promuevo una consulta para enjuiciarlos, pero yo mismo te digo que yo no voy a votar por enjuiciarlos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Es un juego, y lo que digo, no está el país para ese tipo de juegos. Ahora, la consulta, lo dijo el presidente de la Suprema, no va a ser vinculante. O sea, ahí va a quedar aprobado de que sí se haga lo que ya se tiene que hacer, ¿no? Entonces eso es lo que molesta, es decir, a mí yo digo, ¿por qué la Corte se prestó a esto? No, la Corte había dicho que es inconstitucional y no pasa, pero pues no quiso quedar mal, sin embargo se vio muy mal, y hoy traen una crisis tratando de apagar fuegos y decir, hicimos las cosas bien, tan es así que la consulta no va a ser vinculante, que no está señalando a ninguna persona. Prácticamente van a ser juicios políticos, porque como tú bien dices, te dice que puede ser cualquier actor político de años anteriores. Pues de años anteriores es 2 años, como decíamos. A lo mejor ahí también aparece Bartlett, a lo mejor aparece Monreal, ¿no? Sí, aparece. Igual se abre la puertita para todos, ¿no? Para todos los actuales. Para todos, de todos. O sea, por eso te he preguntado, o sea, se abre, estaremos ante un escenario bastante que en lugar de verse tan simple, se va a polarizar. Pero también hay una cosa, tú dijiste, tendrán que participar 35 millones aproximadamente de mexicanos. ¿Tú crees que participen 35 millones? Yo lo veo muy complicado. Si no participa y no se cubre con el número necesario para eso, o será un ejercicio mañoso del propio presidente para ver su revocación de mandato que viene al otro, a ver qué tanto está en la participación de la gente. Pues yo creo que se va a llevar un chasco, porque si en las plazas públicas, aquí en el caso de Coatzacoalcos, pusieron las lonas con la cara de Salinas, de Peña y de Calderón, ¿no? Porque no pusieron a Fox ni a Cedillo, diciendo que la gente firmara para enjuiciar a los expresidentes. No tuvo resultados, aún teniendo la cara ahí y el mensaje de que si firmaban ahí era para enjuiciar a los presidentes. No creo que vaya a tener una consulta ordenada donde no va a aparecer esa pregunta, el efecto. Y fueron días, y aún así hicieron un acarreo porque fue una medición política. Yo me paré una ocasión en la esquina del parque a ver y vi quiénes eran los actores que estaban acarreando gente, estuvieron pagándoles en efectivo y era lana mismo del ayuntamiento, les daban los alimentos del programa de programas sociales que maneja no es Edesol, sino es
una señora que quiere ser regidora, se me acaba de ir el nombre, de ahí mismo les mandaban la comida. Entonces, si no tuvo el resultado deseado así, aun cuando tuvieron cerca de 15 días para juntar las firmas, pues yo creo que en una consulta menos. Entonces yo creo que hay que exigirle a nuestros representantes pues que no aprueben esa tontería. Quiero leerte algo que dice, no sé si lo pones ahí, Diego Valadez, que es un agente, doctor Diego Valadez, una agente muy conocedora en el terreno jurídico. Dice: ahora no todos los presuntos inocentes son iguales. En unos casos hay que preguntárselo al pueblo y en otros no es necesario. No encuentro la base constitucional del criterio que convierte a un instrumento político en requisito de procedencia para la acción penal. ¿Qué opinas de una gente que es muy conocedora del derecho, un prestigiado abogado, doctor, Diego Valadez? Pues te digo, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Estamos teniendo un retroceso de nuestro sistema de justicia, que de por sí no es el ideal, ni está muy bien como para someter a juicio lo que él mismo dice, ¿no? Saber quiénes son inocentes, quiénes son culpables, quiénes pueden ser librados por el pueblo y quiénes no. Entonces es preocupante, sí preocupa la posición que tomó la Suprema Corte al declarar constitucional. A lo mejor ellos quisieron excusarse que la consulta era constitucional. Obviamente que la consulta es constitucional, porque se encuentra en el 35 de la Constitución, ¿no? Y de ahí emana la ley de consulta popular. La pregunta no era constitucional, repito, tal no era que crearon una nueva pregunta. A ver, entonces resumimos para este tema. 1. No era necesario, ni es necesario ninguna consulta para que la ley se le dé debido cumplimiento, y todo aquel que la haya violentado tendrá que ser sujeta al imperio de la ley en los términos que ésta establezca. No había necesidad de irse a la consulta. Vamos a poner un ejemplo. A mí alguien causa un agravio en mis derechos, me roba, veo al ladrón, lo proceso o lo llevo ante la justicia. Yo no necesito preguntarle a mis vecinos si debe ser procesado o no. ¿Qué? Lo agarramos en la comisión de un delito, está presentado ante la justicia, debe ser procesado. Es lo mismo. Si hay alguien que cometió un delito, que sea procesado. No necesito preguntarle. Es un caso, eso así que es un ejemplo, creo que un poco entendible para quienes a lo mejor piensen que si era necesaria una consulta. No, es el mismo caso. Yo sorprendo a alguien dentro de mi domicilio robándome, lo presento a la justicia. ¿Usted le preguntaría a sus vecinos o a todo un pueblo si lo deben juzgar o no? Yo creo que no, sería un absurdo, porque él está cometiendo un delito, me está cometiendo un daño, lo mismo que hacen los funcionarios o los servidores públicos cuando causan daños patrimoniales, nos cometen un daño a nosotros. Pero hay representantes que nosotros elegimos mediante el voto directo, en quienes se les delega ese papel para llevar a cabo a proceso a quienes cometen estos delitos. 2. Es la segunda vez que ya lo intenta el señor presidente López Obrador. Una, tú bien lo señalaste hace poco, con la revocación de mandato, él quería que se llevara a cabo el 6 de junio, pero aquí también en su escrito que él presenta al Senado, ahí viene escrito a máquina, computadora, viene también la petición de que este ejercicio se lleve a cabo el 6 de junio, lo que la Corte obviamente rechazó rotundamente porque le contestó que está ya en la Constitución plenamente establecido, que es en la primera semana de agosto. ¿No? ¿Es correcto? Es correcto, así es. No dice que no se mueve, dijo el presidente de la Suprema Corte. Vamos a ver qué pasa si aprueban la consulta, y si no, una vez aprobada, le quieren dar el nombre que ellos querían, que era el juicio a los expresidentes, aun cuando la pregunta no lleva esto, y qué repercusiones va a tener en quienes sean señalados, ¿no? En los expresidentes, que yo creo que es lo que van a intentar, porque es lo que les da resultados políticos.
podremos decir, con todo respeto para el auditorio que nos escucha, si coinciden varios o coincidimos varios, que es meramente un show político que tiene eminentemente fondo político y no legal. Totalmente, porque repetimos, no tiene razón de ser. La justicia no está en consulta. Voy a permitirme leerte aquí. José Guadalupe Arturo Zarego lo está viendo y felicita el programa. El ingeniero Gilberto Guizar, en base al artículo 39, como bien dicen ustedes, nosotros los ciudadanos depositamos la confianza para ser representados por nuestro presidente y a la vez por nuestros diputados. Quiero pensar que nuestro presidente no tiene el equipo ni la capacidad para ejercer su mandato y se le olvida que ya no está en campaña. Hoy en día es gobierno y como tal debe proceder. Si sus antecesores cometieron un daño patrimonial, que se aplique la ley. Los felicito por tocar este excelente tema. Consuelo Valentín, saludos Utrera y Moy. Alvarín Soyamera, saludos al maestro Trae Moses Nava. Llevar a cabo una consulta en plena crisis ocasionada por la pandemia es un lujo que los mexicanos no nos podemos dar. El presidente de la República debe reconocer su postura, ya que la finalidad de esta era exacerbar los ánimos del electorado afines a la cuarta previa a las elecciones del 2021. Y hay muchos más, leeremos en un momento más los que nos han llegado. Y para cerrar este capítulo tan importante, quiero decir, respetable auditorio, que lo que estamos viendo es la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en razón a la consulta popular. Una cosa que queremos respetuosamente que quede en la mente de ustedes: no, la aplicación de la ley no se consulta. La aplicación de la ley, el imperio de la ley, al que la viola se le debe de aplicar. Mal interpretado por muchos, así lo he visto a veces en redes, lo que señala el artículo 39. No quiere decir que el pueblo unido, ¿sí?, se juntan 20, 30, 40, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 20000, 40000. A mano alzada van a cambiar por el solo hecho de reunirse esos. No, esto sigue un procedimiento legal y ustedes están representados, esos 40,000, 50,000, 1 millón, 2 millones. Ustedes así lo decidieron al momento que van y emiten su voto y determinan quién va a ser su presidente municipal, su diputado local, su diputado federal, su senador, su gobernador y su presidente de la República. A él le delegan su soberanía del poder para que él, en cumplimiento de sus obligaciones que la ley misma señala, cúmplase y haga que la cumpla el individuo que la viola, que sea sujeto al imperio de la misma. No, esto no es un juego. Mientras los políticos, mientras los gobernantes no entiendan y no quieran entender que ya basta de estar pisoteando la ley y poniéndole la bota de la política encima, dejen que la ley haga lo que tiene que hacer y verán que tendremos otro país muy diferente. No juguemos con la ley porque confundimos al ciudadano. Un momentito, un segundo de los obligados comerciales, nuestros patrocinadores, y continuamos. Muchas gracias. Regresamos, estamos con ustedes. Vamos a tocar un tema también muy interesante. Ustedes vieron a través de las redes, a través de la televisión, de la radio, escucharon, a través de todos los medios que tenemos, gracias a Dios, a nuestros alcances, con la nueva tecnología, la concentración, marcha, meeting de Frena que se concentró en el Zócalo. Yo quiero que por favor puedan ustedes ver una foto de todas las que hubo, videos, hubo mucho material y hay mucho material del evento, pero presentamos esta foto porque, bueno, después expresan que no, que esa foto es de tal fecha, que no están utilizando la adecuada. Es la guerra mediática para tratar de poder, pues, bajarle el número de gente. Digo, solamente aquellos. Vean ustedes esa foto que presentamos ahí. Es una de tantas. Este es el Zócalo, ¿no? Y sobre ello nos vamos. A ver, tenemos aquí una situación de lectura, licenciado, muy importante, porque el señor presidente de la República
en una de sus mañaneras expresa jocosamente, ¿no?, con la simpatía que le caracteriza al señor presidente de la República, habla de que si la concentración de 100,000 ciudadanos se da y que las encuestas van abajo, pues él se va, ¿no?, a su rancho. No es grosería, así se llama, la chingada, o sea, se va a la chingada. Entonces, eso expresa el señor presidente, y 72 horas después, sorprendentemente, pues se concentran un número importante de personas que tienen unas características muy bien definidas, una concentración ordenada, no hay recursos del gobierno, no se gasta nada como lo hacen actores actuales, y actores anteriores lo hicieron, recursos del propio Estado. No hubo choques ni con la policía, no hubo destrozo de tiendas comerciales. Bueno, una serie de situaciones que le dan otra visión a esta marcha, y se concentran dándole la primera respuesta al Ejecutivo de lo que decía y de lo que él creía que no fuera posible. Señor presidente, podrán ser 100, podrán ser 1,000, podrán ser 10,000, podrán ser 100,000. Lo que pasa que la gran diferencia que hace todo esto es que llegaron por sus propios medios. ¿Qué opinas tú de esta concentración? Sí, bueno, a mi punto de vista entraron al juego del presidente cuando dice que si se juntan 100,000 y bajan las encuestas, él se va. Obviamente que el primer requisito de los 100,000 a lo mejor no pudiera ser tan difícil, ¿no? Hay concentraciones donde ha habido más, pero el tema de las encuestas, pues él sabe muy bien que él sigue manteniendo su popularidad, ¿no? Porque hay que decirlo, que una cosa es la popularidad, otra cosa es la aceptación, y otra cosa es cómo califica la gente su gobierno. En popular, él es muy popular, ¿no? La calificación de su gobierno es la que va en picada, y a veces no hay que espantarnos tanto. Si uno revisa las encuestas de los expresidentes en estas fechas, hay unos que lo rebasan en popularidad, y en el manejo de su gobierno también, ¿no? Entonces frena, le entra al juego de decir los 100,000 y hacen una concentración masiva en el Zócalo, logran abarcar ya una mayor parte del Zócalo con sus tiendas de campaña, que han sido muy criticadas. Hoy al mediodía escuchaba yo a Claudia Sheinbaum, donde decía que era un performance y los llamaba a ocupar las casas de campaña. Yo creo que es ilógico que una persona va a estar encerrada todo el día bajo el sol dentro de una casa de campaña, ¿no? Yo creo que deben respetar, porque no he visto que no existe como tal el respeto a manifestarse. Si les duele, si les puede que estas personas estén ahí, que lo hagan de forma ordenada. Les mandan gente a hostigarlos. Así fue cuando estuvieron en la avenida Juárez, les mandaban provocadores que los insultaban, mentadas de madre, y la gente siempre mantuvo la calma. ¿Hay un grupo organizado? Sí, pero también veo que no hay un propósito claro o un propósito real. El hecho de que su principal propósito sea la renuncia del presidente, a mi punto de vista, demerita mucho el movimiento, que pudiera servir para más. Porque el presidente no va a renunciar, ¿no? Ellos tienen como meta que el presidente renuncie hasta el 30 de noviembre para convocar a nuevas elecciones. La ley nos dice que si el presidente se separa en los primeros 2 años de su gobierno, habrá una nueva elección. Es lo que ellos desean, pero es algo que no va a pasar, que no va a ser posible. Yo creo que ni porque se asentara 1 millón de ciudadanos en toda la capital de la República, el presidente renunciaría. No lo va a hacer. Entonces yo creo que Freno es un buen movimiento, está organizado, está bien marcado que son sectores de la sociedad, mucha clase media, gente que sí se ha visto a lo mejor afectada en sus negocios, en sus empleos. Sin embargo, también le están invirtiendo a este movimiento, pero pienso que deben ir más allá de este fin que no van a lograr, que es la renuncia del presidente.
Sí, yo también opino en parte de lo que tú dices, ¿no? Ahora me adelanto un poquito, el presidente, te digo, con la simpatía que tiene, ahora dice que, bueno, ni aunque fueran algunos millones tampoco se iba a ir, ¿no? O sea, es claro, obviamente, él habla del rejuego, hay quien dice es que están jugando en el ring de él, están jugando en su cancha, porque él es un experto en las manifestaciones y sabe cómo se maneja esto, ¿no? La otra lectura que es interesante y que tú acabas de decirla es, está entrando una nueva sector de la clase, no política, de la clase social, a participar libremente en los problemas del país, porque este movimiento, podremos decirle, no es en sí Lozano, porque no. ahí fue gente que no simpatiza ni con él, Sí. o sea, ahí fue gente que a lo mejor se vio afectada porque le quitaron al full apoyo que tenía, ahí fue gente que tiene niños que tienen cáncer que no tienen medicinas, ahí fueron gente de varios sentires que les está afectando, estuvieron artistas que están siendo ya también impactados. Yo me acuerdo que Zabaleta y Gael y otros más festejaban y aplaudían el haber votado y ganado el señor presidente, qué bien. Sin embargo, los ves totalmente arrepentidos, ¿no? Porque que es otro capítulo que lo trataremos en una próxima semana, que son los fideicomisos que están dañando al arte, a la cultura, a la salud, a seguridad, a la investigación, que son 109 fideicomisos, que es otra película que trataremos, te digo, pero no nada más fue, y sí es cierto lo que tú dices, o sea, asiste 1 millón, 2, 3, el presidente no se vaya a ir, no, la situación aquí yo la veo también desde otra óptica. Hay una sociedad que se está expresando que no lo hacía, Eso sí. hay que tener cuidado. Digo, no cuidado en el sentido de que esa sociedad va a destabilizar el país, no, esa sociedad, eso que está viendo la gente, que sí se puede, ojo, porque eso puede ir creciendo, no nada más ahí, sino en otros estados, y puede hacerse viral, y estamos a punto de llegar a elecciones en el 2021, una sociedad que a veces ni participa en las elecciones. Sí, es un sector de la sociedad que, como bien dices, muchas veces se queda en la comodidad de su hogar para no ir a hacer una fila en votar en una elección, y muchos lo han manifestado así, ¿no? Que están arrepentidos, pues muchos sí les dieron el voto, muchos sí creyeron en él, y muchos han sido apáticos. Sin embargo, hoy cambia el papel de ellos. Habrá que ver hacia dónde se van a mover este grupo de ciudadanos bien organizados en las elecciones de 2021. Es obvio que no van a tener el apoyo de Morena. Y bien dices, hay otros sectores que no precisamente simpatizan con Lozano o con la idea de que el presidente renuncie el 30 de noviembre. Simplemente ven una manifestación y se suman a ella por algún reclamo que ellos también tienen. Yo creo que ningún partido político pudiera el día de hoy lograr una concentración como la que logró Frena el fin de semana. Sí, porque te digo, o sea, ahí pasó, Mar, un video donde aparece de forma chusca, porque eso fue el ejercicio, de que ves 1 o 2 carros que están formados, o sea, el acarreo de freno, o sea, lo que primero vas y buscas es la concentración de unidades donde llegaron esas gentes, porque no fueron nada más del Estado de México. Vimos a la Ramoramis que estaban ahí, un grupo de mujeres, de damas, que son gente recia, fuerte, noble, trabajadora, y estaba ahí quejándose por la falta de apoyos, que están muriéndose hasta de hambre. Entonces es un movimiento que va creciendo como la nieve, O sea, la gente, a ver, en el ejercicio político de la votación pasada, de la gente que estaba harta, y agarró y volteó por otra opción política, votó, es porque ahí estaba el remitente, que era Andrés Manuel López Obrador, candidato. Ahí lo tenía, y digo, vamos por él, y lo hizo. Si no hubiera existido López Obrador, quién sabe qué hubiera pasado, pero lo existía. Entonces la gente, ahorita, en este momento, ya el ciclo lo recorrió y vio el gobierno del PRI, el gobierno del PAN, el gobierno del PRD, el gobierno del Verde, de los partidos que quieras, de Morena, que gobierna ahorita,
ya el ciudadano tiene en sus manos la capacidad analítica para votar con razonamiento. Ojalá y no sea como ha sido muchos años, que sea con el sentimiento, para que pueda ver quién gobernó, el que él decida. Y otra vez, mis queridos ciudadanos, agarren lo que les den, todo lo que les den, y voten por quien ustedes quieran. Recuerdan que ese era lo que decía antes la izquierda, solo se recicla, se repite. Agarren todo lo que le den y voten por quien ustedes quieran. Lo que le dan a ustedes en programas sociales no es de la bolsa de ningún político, es de sus impuestos. Únicamente están recibiendo lo de sus impuestos, no es de la quincena del presidente de la república, no. Él le da a sus hijos para la chocolatera, para otras cosas. Entonces, agarren todo. Pero sí, vamos a ver una circular, un oficio que saca el gobierno de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Pública saca un comunicado a donde dice que en base a su estudio y todo lo que ellos determinaron y vieron, que en esa concentración había 5,000 gentes. Digo, eso, si eres tan amable, Mar, para ponérselo a nuestros queridos amigos y amigas que nos están viendo, hay un documento, de verdad existe. Ese documento, donde la Secretaría de Seguridad Pública, cuya jefa de ellos es Claudia Sheinbaum, ahí sale ese documento, lo publican, y ustedes podrán leer en la parte que dice ahí concretamente que son 5,000 personas las que ellos registran que estaban concentrados. ¿No es así? Mi querido Moisés. A ver. Yo quisiera tocar ahí el punto de, retomando ahorita lo que dijiste para no correr tanto, en cuanto a agarrar lo que nos dan y tomar la decisión por quién votar. Yo creo que sí hay que ver lo que dan, pero también hay que ver quiénes están siendo afectados. Hoy hay un grupo de ninis que supuestamente reciben un apoyo mensual, pero también hay un grupo de niños con cáncer muriendo por falta de un tratamiento. Y así hay muchos sectores. Me dijo el secretario de Salud que no hay lana, no hay dinero, y es de Coatzacoalcos. Sí, entonces, y quiere ser diputado. Sí tenemos que hacer conciencia en decir, bueno, le están dando el apoyo a la gente, a los sanos, pero ¿a quiénes se lo están quitando? ¿O por qué no hay un apoyo para a lo mejor alguien que, no sé, si es tan perverso de decir que no les importan los niños porque no votan, ¿no? Pero sí hay un grave problema ahí que no debería de estar pasando. Se supone que ya no hay corrupción en el INSABI, en el Seguro Social, ni en el tema de los medicamentos. ¿Por qué no hay tratamiento para los niños con cáncer? Ahora, el juego de los números de Frena y la provocación obedece a un tema. Al presidente le conviene, y yo hasta he llegado a pensar si no él mismo financia a Lozano, le conviene estos focos o estos distractores, ¿no? Para algo que México todavía no sale, que es la pandemia y el mal trato que se le ha dado. Yo no sé si hoy o mañana llegaremos a 80,000 muertos, cuando sea un 1000% más de lo que pronosticó López-Gatell al principio de la pandemia, cuando dijo que iban a morir 8,000 mexicanos. Sí, y 60,000 era un desastre. Subiendo a 15, 20, 35 y dijo ya 60,000 sería catastrófico, ¿no? Entonces le funciona al presidente este juego de palabras, esta confrontación, a que si digan fueron 5,000, digan no, fueron 100,000, y todos nos metamos a ese juego y no ver la realidad de lo que verdad está pasando con México, lo que está padeciendo, el mal tratamiento de la pandemia. Yo creo que nosotros no sé cuándo vamos a salir de esto. Ya Francia va a tener un nuevo confinamiento por un rebrote. Nosotros no podemos hablar de que vamos a tener un rebrote porque nos hemos mantenido en la pandemia. Es el cuarto país del mundo con más muertos, ¿no? No se puede comparar a otros países con más población. Hay un mal manejo de la pandemia, hay un mal manejo de la economía del país, hay un mal manejo del sector
de salud. Lo estamos viendo. Yo soy muy reiterativo con ese tema de los niños con cáncer, porque no se vale, ¿no? Si criticaban al que ponía agua, pues ellos están peores, porque pues ni eso, ¿no? Yo creo que todavía en ese tiempo iban con la esperanza, o no sé si era agua o no era agua, porque al final no se demostró, pero aquí no hay ni eso, no hay tratamientos, la gente se está muriendo. Fíjate que hace poco rescato o retomo lo que tú dijiste, que no es nada descabellado, el hecho de poder crear tus propios demonios para que puedan ser distractores, porque ahorita ¿quién habla de la pandemia? No, nadie. O Ahorita sea, están hablando estamos... de Frena, de la corte, de la consulta, tan es así que aquí estamos. Sí, y ¿no? ya estamos, como tú bien acabas de decir, estamos a puntito de llegar a 80,000 muertos. Estamos a punto de llegar a 800,000 sospechosos. O sea, esto no para. No para. Y tú volteas a ver en la calle y ya hay gente que está relajada, ¿eh? Hay gente que ya no trae cubrebocas. Tuve algún taller y ya hay mecánicos que no tienen nada. Y llega el cliente que, bueno, por imitación tras y no sabes, ¿eh? O sea, estamos relajados porque a lo mejor dijimos ya le paró hay gente que piensa así, que ya el gobierno le cerró la llave y ya le va a bajar porque él mismo nos lo soltó. No estamos, yo lo he dicho y lo repito, no juzgamos al gobierno de que él trajo la pandemia, no. Claro que no. La crítica está en razón de la mala atención estratégica para llevar una política pública que permitiera que no seamos en este momento el 4º lugar mundial en muertes. Y que tenemos junto con más de 63, señores, 63,000 muertes por inseguridad. Y ya se va el secretario de Seguridad Pública a ser Sí, gobernador. se va de candidato a gobernador, que gane es otra cosa, Sí, pero sí. se va de candidato, ya hasta lo glorió el propio presidente, lo fue a presentar en su estado, le echó su bendición, y ahí, le digo, ya les dio fecha, a partir de este fin de mes de octubre, el que quiera tiene que renunciar, pues dice, todo aquel que quiera tiene que renunciar. No sé si se refería también a los estados, a los municipios, pero así lo dijo el presidente. Entonces veremos en esa situación un distractor más. Tenemos un problema económico gravísimo, todavía en los tiempos dirán lo que quieran, pero en el otro sexenio encontraba la reja de huevo a 30 pesos, ahorita vale 60, ¿no? Tenías el kilo de frijol a 15, ahorita vale 30, tenías el arroz a 12 pesos, ahorita vale 25, 20 pesos, 18, o sea, la canasta básica está súper crecida. El señor presidente no va a comprar el mercado y nunca ha ido, desde luego, ¿no? Pero yo quiero que se dé una vueltecita a su gente para que vea cómo está la situación gravísima. ¿Por qué se relajó o piensan que se relajó? Porque la economía nos está ahorcando. Y por eso es que ahorita están bajándole, pero dándole pedaleo duro para ver si ya ponen en un tiempo los propios estados en semáforo amarillo. Bueno, ya estaban pensando hasta dar clases ya de manera abierta, qué locura, ¿no? Pero ese estaba. Hablamos de un punto, Mar, para que nos pongas, por favor, la nota, donde también la Secretaría de Seguridad Pública, ya le dijimos hace un momento, que la Secretaría de Seguridad Pública en el evento de Frena, que reciente, dijo que 5,000, Quiero que vea usted ahorita una nota que saca La Jornada, el periódico consentido de México, no de México, de López Obrador. El periódico consentido que se llevó 250 millones en este año de compra de publicidad. A ver la nota, corre nota. Ahí está la nota, ustedes la tienen en pantalla. ¿Saben ustedes, en un evento del 1 de diciembre de 2019, en un acto del presidente López Obrador, ¿saben qué reporte pasó la propia Secretaría de Seguridad Pública? 250,000 personas en el Zócalo. Ese fue el reporte de la misma Secretaría en un evento. Podrán decir, es que estos son más. Sí, señores, pero de 250,000 a 5,000, ¿a dónde metieron los otros 245? Señores, desgraciadamente,
cuando no hay planificación, organización, solitos se hacen el harakiri, no necesitan hacérselo, solitos ellos se exhiben. ¿Cómo ves este tipo de criterios y lecturas de un periódico, obviamente, que tiene todo su derecho, él expresa lo que ellos reseñan, pero un documento oficial que te dice que había 5,000 de la propia Secretaría de Seguridad en el evento de Frena, y otro periódico, La Jornada, que dice en un evento del presidente 250,000 personas. Pues sí, estaba yo leyendo un comentario que dicen que cuando López se concentraba en Zócalo decía que eran cerca de 1 millón de mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cuando a ellos algo les conviene es mucho, cuando no les conviene es poco, cuando no les conviene son malos, cuando les conviene son buenos, ¿no? Y se debe a esta misma división o esta polarización que existe en el país. Por lo mismo vemos este tipo de notas donde demeritan algún tipo de movimiento. Digo, hoy Claudia Sheinbaum hablaba de que los que participan en Frena son personas con mucho odio, mucho rencor. Yo creo que nunca se ha metido a las redes sin ver cómo reaccionan los seguidores de López Obrador y de Morena cuando uno hace un comentario sin ofensas y sin descalificaciones. ¿Cómo te escriben? A mí me han llegado hasta amenazar perfiles falsos en mi cuenta de Messenger cuando yo hago un comentario en algún medio de circulación nacional, ya sea el Universal, Reforma o hasta en la misma página de Aristegui, ¿no? Te hacen un linchamiento total porque pues a ellos no les gusta la crítica, nada más lo de ellos está bien, y pasa lo mismo con estas publicaciones donde ellos demeritan que fueron 5,000 ciudadanos cuando sí se vio una concentración bastante nutrida. Dicen que llegó un notario público y que iban 153,000, luego me pedí que 200. Entonces también eso es otro tema, ¿no? Que al ellos no tener un criterio bien de decir este fue el número real sin irse a un extremo, pues hace que se cree este juego de números, y creo que no le conviene al movimiento. Por eso digo que hay muchos detalles en ese movimiento que deberían ir afinando, porque pues es un movimiento que, como usted bien dice, ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no ven una opción que esté de frente contra el gobierno, ¿no? A lo mejor un poco mal hecha es esta, ¿no? Yo no sé si tienen algunos otros objetivos, otros puntos de cómo van, de qué piensan lograr como agrupación. Porque repito, si el tema es que renuncie el 30 de noviembre, pues yo creo que su fin no los va a llevar a ningún lado porque no lo van a lograr. Pero bueno, yo creo que Frena va a seguir avanzando. Creo que van a seguir en el Zócalo por mucho tiempo. Vamos a dar lectura a algunas expresiones y saludos. Fidel de la Cruz, saludos a Luis Herrera y el buen amigo Moisés Nava. Fidel Cruz, buen tema. Alvarín Somellera, en ningún artículo de la ley determina que un presidente de la República tenga que renunciar si se le hace algún movimiento de tantas personas. Eso es un show mediático, al igual que la consulta. Agapito Buenrostro, excelente intervención del licenciado Moisés Nava, muy buen programa y estrenar las opiniones. Agapito Buenrostro, cuando AMLO tomaba el Zócalo decía que eran 1 millón, hoy que se llena el Zócalo y la periferia dice que solo son 5,000. Agapito Buenrostro, ¿cómo va Frena en Coaxa? Ahorita te contestamos. Agapito, a 32 meses del gobierno de Carranza, ¿cómo va Coaxa en economía, inseguridad y salud? ¿Hay economía aquí? No. ¿Hay salud? ¿Hay inseguridad? Digo. Inseguridad sí hay. Agapito Buenrostro, ¿dónde están los 5,300 millones presupuesto de 3 años de Coaxa? Yo creo que se quedó un poquito corto, Agapito, porque son 2,300 son 6,900 millones de presupuesto en los 3 años. A ver, a lo mejor como este año no ha terminado. A lo mejor no, le quitó, pero a ver, ¿cómo va Frena en Coatzacoalcos? Pues aquí escuché la otra vez que van a hacer un movimiento parecido, pero van a hacerlo Frena de Coaxa, va a pedir que se vaya el bailarín, el presidente, que por cierto lo felicito, baila muy bien la iguana, siempre cuando puedo lo felicito. Te preguntan seguridad, salud, ¿cómo va en Coaxa?
esos temas, ¿cómo son atendidos por el actual Ayuntamiento? Economía, Inseguridad y Salud. Bueno, tenemos un brillante secretario de Salud, que ya dijiste, rapidito, como lo que tú ves, la visión que tienes para esos temas tan importantes, ¿no? Donde el presidente, repito, baila muy bien. Pues sí, ¿cómo va Cuatza? Yo creo que mal, ¿no? 5.300, 5.600, 6.000 millones no se ven, se deberían de ver, y no habla, y todavía hay recursos que están fuera de esto, ¿no? Recursos federales que han llegado. Coatzacoalcos está muy mal, yo creo que todos los ciudadanos lo expresan. He andado recorriendo las colonias haciendo una actividad los últimos días y ha habido una gran migración también. Hay muchas casas abandonadas en las colonias de gente que aunque uno dice, ¿cómo se van a ir? ¿No? Pensaban que nada más iba la gente del centro, la gente de la petrolera. También hay mucha gente de ahí que por inseguridad ha salido corriendo de Coatzacoalcos. Hay un abandono total. Los recursos, ¿dónde están? No sabemos. A lo mejor gran parte de esos recursos los vamos a ver en la próxima campaña del 2021, porque así lo anuncian ellos, con todo el descaro del mundo, que vienen con todo, que traen dinero, que traen los recursos, que traen los programas sociales para arrebatar la elección. Saben el pésimo trabajo que ha hecho Víctor Carranza, no les importa porque dicen que traen lo más importante, que es la lana para comprar las conciencias. Ya creo que estará en nosotros los ciudadanos, como es tú, a agarrar todo lo que nos den, pero tratar de rescatar a Coatzacoalcos. No tenemos otra oportunidad más que la próxima elección del 2020. Sigue la masacre del Caballo Blanco sin resolverse, ¿no? Un tema olvidado para muchos, pero no para los familiares que lloran todavía esa situación tan grave, terrible, histórica, ¿no? Que no nos orgullece, nos avergüenza que bueno pasen esos hechos en pleno siglo XXI y se dé aquí cerquita, digo, prácticamente cerca de un banco de Santander, en parte del corazón de la ciudad. Entonces el tema seguridad está ausente, el tema salud, ya lo recién está muy bien, no hay recursos para los niños con cáncer, no hay medicamentos, ¿no? Estamos out, seguridad ya ni se diga, ya da miedo salir en la noche porque te vayan a asaltar, un día hay un muerto y el otro día también, ¿no? Entonces la situación está muy complicada. Tú recorres la calle Zaragoza a las 6:30, 7, negocios cerrados, ¿no? Cuando antes caminabas a las 8, 8:30, 9 de la noche y abiertos con luces, todo era en la ciudad. Tan solo el malecón de Coatzacoalcos está muerto el malecón, negocios que están en ruinas, no hay ni tan siquiera un ejercicio del municipio junto con los dueños de esos locales que están vacíos, pero para darles otra vista, ahí están echándose a perder, ¿no? Pero ahí viene la contención, ahí que están ya protegiendo para que no llegue la tierra, veo que ahí, a lo mejor ahí están, lo que no vemos, los tantos millones, ¿no? Yo creo que es eso igual un negocio particular de alguien, esas famosas, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene, si guarniciones o qué es lo que están haciendo, y presumen hace unos días que ya la tierra no se metió, pero la tierra nunca se ha metido en este cuadro del malecón. Se da más adelante, donde tiene más espacio el mar y hay más espacio de arena. Celebrar de que ya la tierra no se voló es porque no tuvimos un norte tan fuerte, ¿no? Y que dio resultados esto que están haciendo ahí, que simplemente es poner unos bloques de concreto y rellenarlo de arcilla, me parece. No le veo, a lo mejor algún ingeniero civil o alguien que haya hecho el estudio me pudiera decir cuál es el fin que va a tener eso y qué va a servir. Se está tirando mucho dinero ahí, sí, no sabemos quién es el beneficiario, debe ser alguien que se le dio por adjudicación directa. Si uno entra a la página de transparencia, no encuentra un solo contrato ahí, no, una sola licitación. El gobierno federal tiene el 77% de contratos asignados de manera directa. Y acuérdate que el señor presidente de la República había dicho que en su gobierno eso no se iba a dar. Pero yo creo que eso pues ya lo podremos juzgar en la consulta, ¿no? Porque serán sujetos todos los funcionarios, los políticos que hayan llevado a cabo decisiones que afecten a los ciudadanos. Entonces ahí podrán ser juzgados, a lo mejor, si es que les aplica a ellos la ley. Así es, Moisés, muchas gracias, nos vamos. Agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho tu análisis, intervención,
como siempre muy atinada, ¿no? Ahí tendremos oportunidad de vernos otra vez. Querido auditorio, amigos que nos ven, nos escuchan, en el próximo que nos vea sentados aquí, vamos a ver qué pasa mañana con los fideicomisos. Vuelve otra vez la bancada de Morena con toda su carga a tratar de que desaparezcan todos. Mañana lo va a intentar. Los partidos de oposición hicieron su ejercicio, se ausentaron de la Cámara, lo que no pudo hacer que lograran la mayoría que necesitaban. Tendremos aquí en esta mesa el análisis de lo que se dé de los fideicomisos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que cuidarse, cubrebocas, gel, todas las medidas que ustedes puedan tomar, háganlo, hagámoslo por nuestra familia, por nosotros, por nuestros amigos, por los que conocemos, por los que no conocemos. Pónganse cubrebocas, pongámonos cubrebocas. Vale más estar encerrado que estar enterrado. Muchas gracias, Dios los bendiga.